Alegrarnos en un día de miércoles con pronóstico de Me lluvia. asusté, Tenemos la me grata asusté. visita de una representante del pueblo, Marilén Pogorsky, concejala de Fuerza Patria. Buenos días, ¿cómo te va, Marilén? Buenos días, chicos. Muchas gracias por la invitación. ¿Es la primera vez que venís desde que asumiste? Sí, es la primera vez. Bien. Y, Te pido vamos que te a arrancar- acerques un poquito más al micrófono. Vamos a arrancar por ahí. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentís con esto de ser concejal? ¿Era lo que imaginabas? ¿Estás adaptando? ¿Te manejás como Pancho por su casa? La verdad que mucho mejor Ajá. de los temores que por ahí tenía antes de ingresar a trabajar al Consejo Deliberante, porque por supuesto es algo más administrativo, es una responsabilidad muy grande legislar y nada, me generaba como cierta incertidumbre pensar cómo sería mi rol dentro del Consejo, pero la verdad que me llevo muy bien, estoy Ajá. aprendiendo mucho y me gusta poder ser el nexo de los ciudadanos con el municipio de Tandil por algunas demandas, por algunos conflictos o temas a resolver, así que me siento muy cómoda, Perfecto. Me gustó eso que decís desde que estoy trabajando. Es un trabajo. totalmente. Y nosotros por tu trayectoria te tenemos como una mujer de acción en el terreno, en el territorio. Por ahí lo otro tiene más de burocrático, pero está bueno que puedas linkear las dos cosas y no perder esa base que tenés en la vida real con lo que estás laburando ahora. Totalmente, es que es indispensable. Es indispensable contar con la experiencia de la realidad, con la experiencia del territorio, de las necesidades, de los conflictos sociales, para después poder trabajar y llevar a cabo acciones dentro del Consejo Deliberante que puedan transformar o mejorar la vida de los ciudadanos. Así que me parece indispensable contar con la experiencia. Y dentro del bloque, porque sabemos que en el peronismo es un inmenso universo que tiene distintos espacios y que, bueno, no sé si vos, obviamente sí los conocías a todos tus compañeros del bloque, pero a lo mejor no habías laburado con ellos. ¿Cómo está esa articulación? Sí, la verdad que dentro del bloque nos conocemos todos, por ahí con algunas o algunos compañeros no he trabajado de manera tan cercana, pero sí los conozco y la verdad que venimos trabajando muy bien, cada uno enfocado en su trabajo, en su comisión, en llevar adelante acciones para poder resolver las demandas que ingresan a nuestro bloque, poder visibilizar también lo que estamos trabajando. De manera coordinada venimos trabajando muy bien. Ajá, bueno, está bueno escucharlo. Está bueno y está bueno el debate, ¿no? Y las últimas sesiones del Consejo Deliberante han dado a mucho debate. Político. Sí, político Como tiene que ser. y metodológico. Y un montón de cuestiones que van apareciendo y lo venimos hablando desde que arrancamos el programa con cada uno de los entrevistados y con todos vamos coincidiendo en lo mismo, ¿no? En cómo el retiro del Estado Nacional afecta, sin lugar a dudas, al territorio, a Tandil, y en la última sesión del Consejo Deliberante el choque obviamente que estuvo dado con la fuerza con la posición de la Libertad Avanza y obviamente la posición de los otros dos bloques, ¿no? El de Fuerza Patria y el de Radicalismo. Bueno, Alternativa Tandil también entiendo que no estaba de acuerdo con el discurso. Pidió tiempo. Bien, para bueno, no. analizar. Ese dato no lo tenía. Y en este caso, hablando del potenciar trabajo y prefiero el potenciar trabajo al nombre que se le puso después. Bueno, ahora directamente esto de que ya a fin de mes deja de regir. Se armó mucho debate y vos plantaste ahí tu posición. Sí, bueno, para los que están escuchando y no están en tema, el 9 de abril, en una de las sesiones, presenté un proyecto de resolución en rechazo. En realidad mi palabra era repudio, pero sí, bueno, la tuve que modificar, pero bueno, en rechazo a la eliminación del programa Volver al Trabajo, que bueno, es un programa que acompañaba a un montón de personas acá en la ciudad de Tandil, entre 900 y 1000 tandilenses, que tenían un ingreso básico que era seguro. De 78.000 pesos. 78.000 pesos que fue congelado en el 2023 cuando asumió el gobierno de Javier Milei. Fue congelado y quedó en 78.000 pesos. Siempre fue la Nunca- mitad del mínimo vital y móvil, Claro, ¿verdad? claro. Y va aumentando, depende al aumento también del salario mínimo vital y móvil. Claro.
Es un programa que se consiguió con mucha lucha en la calle, de las organizaciones sociales y además de un sector excluido de la economía popular, que estaba excluido del empleo formal y que se organizaban. Lo que permitía, digamos, ese programa era contemplar un ingreso para esas familias o para esas personas que ya estaban trabajando. Entonces me pareció muy importante llevarlo a la sesión, poder discutirlo y además fue aprobado en su mayoría, o sea que más allá de las diferencias políticas que tengamos, se entiende que estamos en una situación muy difícil en donde se está recortando 78.000 pesos, que no significan nada, además es el 1%, representa el 1% de lo que sería el gasto nacional. Claro. O sea que es nada. No. Y seguimos con este plan de gobierno destructivo que ajusta a quienes menos tienen. También pienso, ya no es solamente a los sectores más vulnerables, es a toda la sociedad. Los comercios están sin ingresos. Lo decíamos ayer eso. Claro, que la actividad comercial va en caída. Esos 78.000 pesos se vuelcan en el barrio. Totalmente, al mercado del barrio, al consumo del barrio, completamente. En el mejor de los casos, ¿no? En otros casos directamente quienes manejan las ollas de los comedores, esos 78.000 pesos los ponen en la olla para darle de comer a los chicos del barrio. Totalmente, son más de 100 millones que Javier Milei ha recortado en comedores barriales. Tampoco ha entregado los alimentos que debe entregar como Estado Nacional, no los viene entregando. Bueno, fue de público conocimiento que estaban en un galpón, que se pudrieron, que se vencieron. Bueno, esa es la política del gobierno de Javier Milei. Y a uno le cuesta entender, sobre todo en territorios como el nuestro, ¿no? En ciudades como Tandil, donde desarrollo social y hábitat del municipio, o sea, una dependencia del municipio, trabaja en una mesa de manera conjunta con movimientos sociales o incluso con gente que vio que los nenes no habían comido nada en toda la tarde y abrió su casa y le empezó a dar de comer, a dar la merienda. Digo, en Tandil se está trabajando y se está trabajando de manera conjunta con las diferentes áreas, más allá de la ideología partidaria que tengan. Y en la lectura, cuando la concejal de La Libertad Avanza hace la lectura de los números, que bajó la pobreza y demás, digo, ¿es desconocer los barrios? ¿Realmente desconoce los barrios o desconoce, incluso podemos llegar a decir, su propia historia? Mira, quiero creer que no desconoce la realidad. Digo, ¿quién puede desconocer la realidad en este contexto del país en el que nos encontramos y en este contexto de ciudad en la que nos encontramos? Por supuesto, ninguna discusión la llevo al ámbito personal. No, pues no tiene sentido. Pero, por supuesto, ante la posición de la compañera Nadia Cisneros, generó un rechazo muy importante dentro de la sesión. Fue una sesión muy tensa, además fue una sesión en donde había compañeras y compañeros de diferentes organizaciones visibilizando su lucha. Yo, mediante el proyecto de resolución, también le pongo voz dentro del Consejo Deliberante a toda esta situación que sigue vulnerando y que sigue discriminando a los sectores más populares. Entonces, sí, la verdad que me pareció una falta de respeto muy grande, me interpeló muchísimo, por eso también le pido disculpas al señor presidente Froelich, porque me tuve que parar para poder ir afuera, tomar aire, quienes estamos militando, poniendo el cuerpo de una manera fuerte, con una presencia constante. Esta indiferencia duele, angustia, y también te genera una impotencia de decir, bueno, podemos tener diferentes miradas políticas, podemos pensar totalmente diferente, pero no podemos desconocer la realidad, porque en todos los ámbitos, ayer me pasó también que voy a llevar a mi hijo al Babi, con las mamás, que también charlábamos de este reel que yo publiqué y demás. Sí. En todos los ámbitos de encuentro, en vez de encontrarnos, de disfrutar y de charlar, de pensar en un futuro, ¿qué vamos a hacer? Lo único que prevalece es la preocupación
de no llegar a la mitad de mes. Ya el mensaje de no llegamos a fin de mes ya es viejísimo. No se llega a la mitad de mes. Es terrible, ¿eh? Exacto. Es terrible. Ayer mismo una mamá, mirá, me comentaron de una zapatería muy importante de la ciudad de Tandil que viene con más de 20 años de trayectoria en la ciudad, que no sé si voy a llegar a fin de mes con trabajo. Y trabaja mi pareja y trabajo yo. Sí. Entonces, ese discurso frío y muy alejado de la realidad no puede existir, no se puede dar. Esto que decís refuerza lo que decías hace un ratito. No solo esta crisis y estas decisiones y esta política económica del gobierno no solo afecta a los más vulnerables, sino que afecta a los trabajadores en general. Es muy chico el porcentaje de los que mayor ingreso tienen en este país. El promedio de los trabajadores cobra por debajo de la línea de la canasta básica. El promedio es 800.000 pesos. Totalmente. Por eso creo que el plan de gobierno destructivo que lleva a cabo Javier Milei es imperdonable. Y acá también invito a la sociedad a poder pensar, a repensar lo que está pasando, más allá de esto, de las brechas políticas, de si nos gusta, no nos gusta, de pensar en la realidad y a dónde estamos yendo. Porque es un gobierno que hace los ajustes en fibras muy sensibles de la sociedad. Estamos hablando de jubilados, estamos hablando de las infancias, estamos hablando de la salud ahora con el programa Remediar, que salió, uno de Matías Stringler, del Consejo Deliberante también, médico, poniendo en relieve la preocupación en discapacidad, en educación. ¿Qué ámbito está que agarres, que tomes, que analices, está destruido. Exacto. O va en vías de destrucción. Esa trabajo, parece ser la idea. La obra pública, nuestras compañeras y nosotros mediante cooperativas, con la Secretaría de Integración Sociurbana, que también fue golpeada por el gobierno de Javier Milei, realizábamos obras en la ciudad de Tandil. El MT, las chicas del Viento de Libertad, nosotros con la cooperativa realizamos en el barrio Los Charitos importantes obras que además le cambiaban la vida a las personas. Eso es, la política Le debe arreglabas el baño, transformar. la instalación eléctrica, la cloaca. Totalmente, le colocamos tanque de agua, la torre, la conexión intradomiciliaria. O sea, lo que nosotros queremos es mejorarle la vida a las personas. A través del trabajo. Exactamente. Y trabajo. Pero sin un Estado presente no lo vamos a poder hacer nunca. Entonces, nos está truncando el presente y el futuro, porque no tenemos una visión de un futuro mejor. Pero bueno, tenemos 2 años para militar fuertemente que el gobierno de Javier Milei a nivel nacional no esté más y que el bloque de la libertad avanza en la ciudad de Tandil no avance. No, por ahí resulta, si hablamos de política, de filosofía política, resulta bastante más fácil sostener este tipo de políticas desde el gobierno nacional porque no está en contacto con la gente, ellos no tienen prácticamente gestión territorial, no tienen nada. Resulta más difícil avalarlo desde Tandil, y uno ve al bloque de la libertad avanza con estos discursos que están cimentados en prejuicios y muchas veces en mentiras. Con respecto a esto del potenciar trabajo, decía, es gente que no labura. No, es gente que estaba laburando y que vino el Estado a reconocerle en poco, casi simbólicamente, ese laburo que hacía. Totalmente, es lo que gente dije. que está laburando. Totalmente, es lo que dije al comienzo. Fue algo que se consiguió con lucha, que el Estado en ese momento reconocía una actividad que existía. Un derecho. Exactamente, ni más ni menos que un derecho que son los que estamos perdiendo ahora con este gobierno. Y te digo que yo milito en el Movimiento Evita desde hace 9 años. Empecé en un comedor en el barrio San Juan, como todas mis compañeras, y después fui, estando en diferentes tareas o diferentes barrios, pero siempre militando y estando cerca de todas las compañeras que realmente hacen un trabajo que es esencial, que es excepcional, que es de un orgullo tan grande decir, bueno, el Estado no está presente acá, pero estamos nosotras, acompañando a mujeres que sufren violencia, acompañando a niños y niñas que no tienen un espacio en donde descargar, en donde sentirse acompañado. Estamos hablando de compañeras que se capacitan, que estudian, que se esfuerzan todos los días y más allá de tener,
digamos, una vivienda humilde, de tener... sí, que no le sobra nada. Totalmente. Es que no les sobra, es más, Claro. dan hasta lo que no tienen. Y el amor que ponen en ese trabajo sociocomunitario, en esas tareas que realizamos, por ejemplo, como la que contaba recién del barrio Los Charitos, entrando a un domicilio, a una vivienda en donde ves a una persona que llora por tener una conexión de agua potable, Sí, claro. de personas que se alegran y que agradecen poder caminar por una vereda y no por la calle. Entonces, el trabajo que hacen las organizaciones sociales, que hacemos las organizaciones sociales, es totalmente esencial. Y el gobierno de Javier Milei está cometiendo un grave error. Sí. Está cometiendo un grave error. Lo que pasa es que desde lo discursivo también ha instalado con estos 2, 3 comedores que estaban cerrados, que fueron a ver y que no estaban, ya desde lo discursivo se superinstaló. Por eso hablo de la importancia de saber que en Tandil, y esto se debe replicar en todas las ciudades de todo el país, nos conocemos, sabemos, de hecho el Estado municipal, si querés, que es... que es del radicalismo, o sea, con ideas diferentes probablemente a la mayoría de los movimientos sociales. Y aún así, digamos, hay un punto en común y es, primero, que los comedores existen. Ojalá no existieran los comedores porque no habría necesidad y no sería necesario que existieran. Ojalá, eso sería lo ideal, pero no ocurre. Digo, entonces terminar con esto y me parece importante que vos lo digas, que conocés el territorio, que estás militando, que lo haces hace muchos años y hoy aún, además de estar en el Consejo Deliberante, seguís estando en los barrios. Salir a decir esto, ¿no? Ayer lo hablábamos con Maridé Condino, dice, yo no puedo salir a rebatir cada videíto de TikTok porque además lo tengo que hacer por TikTok. Y yo tengo que laburar, o sea, estoy laburando, acompañando, pensando, generando cosas, ver de qué manera se acomoda, el municipio va destinando dinero de un lado para el otro, donde se vaya necesitando, haciendo magia, básicamente, como cada uno en sus casas. Pero digo, me parece muy importante salir a contar esto, Sí, decirlo. Y con esto que decís de las auditorías, no existieron las No auditorías. existieron, no. No existieron Fue las biribiri. auditorías. Claro. La verdad que es un falso discurso también. Pero pegó fuerte. Pegó fuerte, ¿viste? Sí, pegó fuerte. Pero Sí, no es la existieron. radiografía del perrito, digamos. Claro, bueno, Que todos también. sabemos que es mentira, pero sigue estando Todo el que instalada tiene un certificado de Nosotros, la verdad, discapacidades. que cuando se comunicaron con alguna de las chicas para este tema y las auditorías, nosotros seguimos trabajando como venimos trabajando. Primero, no tenemos que temer nada. No, a disposición, vengan cuando quieran, estamos acá. Exactamente. Es más, qué mejor que el Estado vea. Sí, Claro. obvio. ¿Entendés? Lo que hacemos en el territorio. Claro. Aparte, nosotros trabajamos con otras instituciones de manera articulada y también, como vos decís, Flor, con el municipio, que ahora va a solventar algunos de esos recortes para los comedores de la ciudad de Tandil. Y también, obviamente, reconocer el esfuerzo tremendo que está haciendo la provincia de Buenos Aires. Claro. Con recortes, además, con guita que no le pasa a Nación y todo, y Totalmente, haciéndose porque cargo además de todo. vienen con, digo, como nosotros, ajustados. A mí, No. la duda que me genera, y bueno, se lo preguntamos a cada uno de los que ha venido acá, ¿hasta cuándo se puede aguantar? ¿Hasta cuándo puede aguantar el municipio? ¿Hasta cuándo puede aguantar la provincia? Respaldando y acompañando a 135 municipios. No, yo creo que el gobierno de Javier Milei tiene que asentar cabeza, tiene que frenar. Pero no lo va a hacer. No está en su esencia. Porque no sé cómo vamos a terminar, porque de verdad que el gobierno está haciendo un esfuerzo tremendo, porque hay responsabilidades que son del gobierno nacional. Claro. Que no las está cumpliendo. Entonces, ahí tiene que estar el gobierno provincial. Y el gobierno provincial también viene castigado por las políticas del gobierno de Javier Milei, Claro. que además no entrega los recursos para los municipios. Y es toda una cadena. Sí. ¿Viste? Y es endeudamiento sálvese también, quien es pueda. endeudamiento para el municipio y es endeudamiento para la provincia. Digo, revertir esto los próximos 4 años, pensando en el mejor de los casos, Que esto tenga su fin el que año esto que tenga viene. su fin el año que viene. ¿Hasta cuándo se puede endeudar y aguantar? Digo, ayer lo hablábamos, o sea, un sistema integrado de salud pública, un hospital colapsado con gente con obra social, porque todavía tiene laburo en blanco, pero que no puede hacer frente a los copagos de manera particular, digo, se atiende en el hospital. PAMI
el hospital tiene que seguir Exacto. prestando. Y el hospital está colapsado. ¿Y el hospital? Sistema integrado de salud pública está colapsado. Y va a estar aún peor. Claro. Sí. Porque Ahora todo el lo vamos invierno, viendo. ahora el programa Remediar. O sea, pareciera, no quiero decir una palabra que me suena muy fuerte, pero es tremendo. Decilo. Es Sí. como un genocidio. Es algo así. Viste, Sí. claro, no, a veces como que trato de controlarme, pero ellos no se controlan No, claro. con lo que nos están haciendo y uno se tiene que controlar porque a veces le parece, no, hay que decirlo. El Porque- programa Remediar es como un botiquín que se envía con medicación de primera instancia, digamos, desinflamatorio, o sea, el ibuprofeno, el paracetamol, el antibiótico para el dolor de muela, de primera atención que tiene un costo caro y que hay gente a la que no pueda acceder a eso y los centros de salud lo puede tener. Exactamente. Los centros de Eso no salud está más. están en el territorio para abordar Claro. emergencias o consultas que pueden ser abordadas dentro del centro de salud Claro. y poder descongestionar el hospital Ramón Santamarina. Claro. Y no está sucediendo, están ambos colapsados. La pregunta ahora es quién se hace cargo de mandar al Remediar, entre provincia y municipio. Digo, Exacto. Y ¿cuánto lo tiempo? tendrán que hacer, claro. Exactamente. Es complicado, estamos en una situación muy complicada que creo que nadie tiene tampoco una respuesta o algo claro de lo que va a pasar más allá de lo que está pasando. Digo, Sí. bueno, ¿cómo seguimos? O lo que vos decías, ¿hasta cuándo? Sí. Bueno, ¿hasta cuándo vamos a aguantar? Porque también esto afecta en la salud mental, que también está el sistema colapsado. En los trabajos, digo, las Sí. compañeras, las personas comunes que trabajan todos los días, digo, un trabajo, 2 trabajos, 3, hasta 4 trabajos. Claro. Los chicos Eso es- quedan solos en los hogares porque no hay tampoco tantos espacios de cuidado. Y no. La verdad que, digo, también hay una demanda, existe una demanda tremenda de los espacios de cuidado, sobre todo también los municipales, en donde las madres no tienen otra opción que dejar los chicos ir a trabajar y después también lo que es el cuidado familiar entre amigos, el endeudamiento, están todos endeudados, pidiendo plata, no llegando a fin de mes. Hay comercios que no pueden pagar el alquiler porque no tienen ingreso de dinero. Bueno, realmente es una situación muy preocupante. Sí, estamos inmersos en una angustia Sí, que totalmente. imposible de ver la realidad. Totalmente. Porque donde estás hundido ahí es muy difícil ver un horizonte o algo. Sí. Vos decís que venís militando hace 9 años. Casi cuando empezó este declive, ¿no? O sea, digo yo, no te estoy induciendo a la respuesta, pero vos ves que cada vez hemos estado peor, más allá del gobierno de Alberto, que, bueno, además de la pandemia, no supo, no quiso hacer algunas cosas. Sí. Estamos cada vez peor, digamos. Sí, totalmente. Mira, no digo que esto viene de ahora, porque obviamente sabemos que no es de ahora, No. No. sino que, bueno, Se ha es una profundizado. acumulación y se ha profundizado. Pero cambia el panorama cuando tenemos un Estado que acompaña con política pública, con recursos, con herramientas, con posibilidades. Sí, uno no quiere el Necesitamos- Estado maternando todo. No, necesitamos posibilidades, necesitamos herramientas, política pública para poder acompañar, para poder estar. Si no es imposible, entonces sí, obviamente que no es algo que viene de ahora, No. pero es algo que el gobierno actual quiere profundizar aún más, que no tiene en vista poder mejorar lo que dijo que venía a mejorar. Digo, El mercado lo soluciona todo y eso sabemos que no es así. En salud vemos, no, el sanatorio, la clínica no se hace cargo. No. Son privados. Son privados. Si no hay plata, si no hay beneficios, Es un la negocio, esencia claro. del mercado, obtener ganancia. Claro. Donde no hay ganancia no le interesa. Exactamente, por eso digo, venimos en un retroceso y ahora mucho más fuerte y vamos 2 años, digo, nos queda un tramo que se nos hace muy largo a nosotros, Sí. se nos hace muy largo, se nos hace muy pesado. Y cada vez muy a más cuesta gente se arriba. le hace más largo. Totalmente, totalmente. Pero bueno, esto también, viste, me genera ese impulso de decir, bueno, tenemos que militar, tenemos que recorrer, tenemos que estar. Hablar. Totalmente, hablar, compartir, decir, bueno, nos sentamos, porque esto también, de acá también arranca la política y el debate político, desde claro. sentarnos Sí. con personas que por ahí no están
en lo cotidiano de las cuestiones políticas o en lo más finito. Y que es la mayoría de la informar. gente, ¿eh? Totalmente. Yo lo hago en todos los espacios. Claro, Digo, sí. Lo hago desde que voy al Babi Claro. con las mamás de fútbol, que ahí empiezan a también hacer catarsis. Claro. ¿Viste? Empezamos a decir, y nos pasa esto y nos pasa lo otro, y la mayoría son sostén de sus hogares. Nos pasa en el barrio, que las vecinas y los vecinos nos encontramos o en el almacén o en la plaza, y empezamos también a hacer esa Que catarsis. ayudás, de la decir cómo solidaridad, bueno, hace budín, bueno. Exactamente, y también esto es informar, es persuadir, es comunicar, es estar, porque es un momento muy difícil. Y con los espacios políticos, digo yo, tratar de buscar las coincidencias, aunque sean mínimas, programáticas para, por ejemplo, hoy por hoy en el Consejo es el rol del Estado. ¿Cuál es la diferencia parteaguas, me parece, dentro del Consejo? Es qué rol debe ocupar el Estado en la política. Y me parece que de un lado está claramente lo que es el radicalismo puro, el oficialismo y ustedes. Totalmente. El neoliberalismo está ahí en el medio que no se acomoda y la libertad de avanza ya sabemos lo que es, no quiere Estado. Buscar Es esas Estado y no quiere al Estado. Claro. Es Sí, Estado y no quiere. porque además cobran del Estado, han cobrado del Estado, algunos de sus integrantes vienen laburando en el Estado desde hace muchísimo tiempo, el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal. Sí, medio incoherente. Pero encuentran esas coincidencias con otros espacios políticos, incluso dentro del mismo peronismo. Tenemos Frente Renovador, está Levita, está la Cámpora, hay algunos movimientos sociales. ¿Hacen hincapié en eso, en las coincidencias? Sí, la verdad que venimos trabajando, como les dije, de una manera muy coordinada y poniendo mucho esfuerzo. Y este proyecto de resolución es un ejemplo de que diferentes bloques políticos, además de tener un pensamiento diferente al nuestro por ahí, aprobaron este proyecto y están de acuerdo y ven la realidad, porque el termómetro se mide en la calle. No se mide en una estadística, ni basándose solamente en que aumentaron las asignaciones universales, de que aumentó la tarjeta alimentar. Bueno, no es solamente ese mundo. Y además, vos le aumentás a una mamá la asignación y por supuesto que la va a ayudar, pero le recortás los remedios. Claro. Le subís la tarifa pero de le luz subís y gas el transporte, porque la quita del fondo fue de Nación, por eso los aumentos del colectivo. Seguís sin generarle trabajo genuino, con derechos y con un salario digno, porque los trabajos que hay son, por supuesto, mal remunerados y muchas veces esclavizantes, porque las compañeras trabajan 8, 12 horas por 1.000 pesos la hora. Entonces estamos hablando de algo que es tremendo. Encontramos muchas coincidencias y las que no las podemos charlar, las podemos debatir y como siempre digo, estoy dentro del Consejo Deliberante. Por supuesto que qué mejor que podamos trabajar en pos de mejorar la vida de los demás, pero si hay diferencias las vamos a charlar, las vamos a discutir y si hay coincidencias, bienvenidas sean. Seguro, construir más allá de las cuestiones partidarias, ¿no? Me parece que es momento de construir, de charlar, de diálogo y de buscar consensos con quien se puede, con quien no, ya lo sabemos y... Sí. Perdón, Ya ¿no? Pero es al pedo intentarlo. Con quien no, ya está más que planteado. No tiene sentido, más quedó que clarísimo. claro, más que claro, no tiene sentido. La última por mi parte. ¿Hay expectativas para el peronismo llegar al gobierno local el año que viene? Sí, por supuesto. ¿Vos Nunca ves perdemos. Nunca perdemos. No, digo, pero en un análisis más finito, si querés, y más especulativo, lo que es rosca, ¿ves un escenario posible? Yo creo que el peronismo, desde el peronismo venimos trabajando fuertemente desde hace muchos años, con proyectos que son viables, con proyectos que intentan tener una ciudad mejor, más equitativa o menos desigual. Pero les tocó pelear con Lunghi, que es una cosa invencible. Hoy ya sabemos, el lunguismo cumplió su ciclo,
el escenario del año que viene es más favorable para el peronismo en una ciudad que se sabe que es bastante gorila, que no es muy afecta al peronismo. Digámoslo. Y sí, o sea, basta analizar las elecciones de los últimos 20 años. Sí, no, es antiperonista. Es antiperonista. Sí, es antiperonista. Qué pena, porque es tan lindo ser Sí, peronista. bueno. Sí, yo creo que sí, porque el gobierno de Lunghi ha tenido sus aciertos, no vamos a decir que no. Claro. Pero bueno, hace varios años que viene con menos voluntad política, con menos acción y con menos decisiones políticas que impacten directamente en la ciudad. Entonces creo que hay otra alternativa, que hay personas que quieren competir y que quieren hacer de esta ciudad una ciudad mejor. Y creo que el peronismo es la mejor alternativa. Bien. Muy bien, Marilén, muchísimas gracias. Seguramente Gracias a a lo ustedes. largo del año estaremos charlando. Espero que algún día digamos, che, mirá qué bueno, qué buena Claro, noticia que tenemos festejemos para algo. dar. Exacto, porque merecemos festejar y esto también es algo que viene surgiendo en cada una de las entrevistas. Más allá del lugar que ocupe el entrevistado, creo que ahí todos coincidimos en que merecemos disfrutar. Sí, ojalá que la próxima sea por algo positivo. Ojalá. Y que analicemos una situación diferente a la que nos encontramos. Quizás no sea la próxima, pero la próxima. Gracias, Marilén. Gracias a ustedes. Marilén Pogosarski en Pasados de Rosca.